Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como cada 8 días. Estamos aquí en TV3, Televisión de Jicotepec, en su programa Café, Arte y algo más. Y como siempre, pues con un invitado especial en este lugar tan bonito que es la Casa de Arte Miguel Ángel Paniagua. Y pues nuestro invitado es el doctor Ángel Flores Alvarado, que tiene tiempo quería yo invitarlo desde programas anteriores y hoy se nos dio la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Así es que vamos a saludarlo, vamos a presentarlo y vamos a hacer que nos platique. Tiene tantas cosas que platicarnos que va a ver que nos vamos a pasar un rato muy agradable. Doctor. Muchas gracias, maestro León, por la invitación a participar en este programa tan gustado. Un saludo muy afectuoso para todos los televidentes y a sus órdenes para lo que usted guste que comentemos. Iba a decir un poquito de tu currículum, pero no tiene, pero sí platícanos cuáles son tus estudios, dónde estudiaste y así brevemente dónde has trabajado. Bueno, estudié la preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente ingresé a la Facultad de Medicina de la misma universidad, donde terminé la carrera de médico cirujano y partero. Posteriormente hice el servicio social en la ciudad de Huachinango y la especialidad la continué en el Centro Médico Nacional del Seguro Social, centro médico que actualmente se denomina Siglo XXI. Tuve la oportunidad posteriormente de hacer una maestría en materia de salud pública. En el Seguro Social terminé la especialidad en medicina interna, pero me preocupaba mucho ver las condiciones en las que desafortunadamente terminaban los enfermos con padecimientos crónicos, y eso despertó en mí la inquietud de si había algo que pudiéramos hacer para evitar que llegara a un estadio ya muy avanzado, con un estado de sufrimiento muy grande y con muchas limitaciones en cuanto a sus capacidades físicas. Y bueno, pues con la intención de poder hacer algo en una etapa preventiva fue que decidí hacer lo que se llama una maestría en salud pública, y con un énfasis muy especial en lo que es la epidemiología, que es el estudio de las enfermedades que se presentan en una población. Quiero hacer una distinción entre lo que es una especialidad, como en el caso de la medicina interna, en el que uno ve pacientes, personas, seres humanos, y en el caso de la salud pública lo que uno ve son poblaciones. La medicina tiene pues dos grandes campos de acción en este caso, que logré conjuntar: la atención a los enfermos y la atención a la salud de las poblaciones. Y ese ha sido mi campo de trabajo desde que ingresé al Seguro Social, y bueno, me ha permitido dentro del Seguro Social ocupar diversos cargos directivos. Fui el primer jefe de servicios médicos cuando se creó la delegación del Seguro Social de Tlaxcala, y posteriormente estuve a cargo de diferentes áreas de lo que actualmente se conoce como programa IMSS Bienestar, pero que en su momento inicial se llamó programa IMSS Complamar, cuya finalidad era dar atención a la población rural de nuestro país en estado de situación de abandono, con alto grado de marginación, extrema pobreza y carente de servicios de salud. Y ahí tuve el privilegio de trabajar para la población indígena y campesina más vulnerable del país. Doctor, mientras estuvo usted en el seguro, estuvo en un departamento, ¿no? O como le pudiéramos llamar, acción comunitaria. Sí, esos son de las dos grandes áreas que maneja actualmente IMSS Bienestar. Una tiene que ver con la parte de la atención médica, la prestación de servicios, pero la otra más importante, o tan importante como la atención y la prestación de servicios, es el involucramiento de la comunidad de manera organizada, voluntaria, en todo lo que es el mejoramiento de sus condiciones de salud y de sus estilos de vida. Y ahí estuve trabajando por más de 35 años, con avances muy importantes que afortunadamente han sido objetos no solamente de reconocimiento nacional, sino también reconocimiento internacional. Al frente de esta área tuve la oportunidad de presentar diferentes trabajos a invitación de la Universidad de California, la prestigiada Universidad de California, y ahí tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Medicina
compartiendo por las experiencias en materia de organización y participación de la comunidad con los especialistas de esa universidad. También tuve la oportunidad de trabajar y de presentar proyectos en la Universidad de Johns Hopkins, donde también recibí invitación, y en otra muy importante, una universidad de Washington, donde también tuve la oportunidad de presentar diferentes experiencias en el campo de la salud pública. Ya que hablamos de acción comunitaria, yo creo que lleguemos a algo importante y trascendental en Jicotepec. Platícanos de los hospitales rurales, porque fue mientras tú trabajabas ahí que se hicieron, como el de La Ceiba. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Pues la importancia del programa Bienestar radica en que trató de llevarse a la práctica todo lo que es el concepto de la atención primaria. La atención primaria no debe confundirse con el primer nivel de atención que se proporciona en los centros de salud, ni con el segundo nivel de atención que se proporciona en los hospitales o en el tercer nivel de atención que se otorga en los hospitales de alta especialidad. La atención primaria es un concepto que surgió de una reunión mundial en Alma Ata en 1978, donde todos los países del mundo se comprometieron a reducir la desigualdad existente entre la salud y la prestación de servicios de salud en las poblaciones más desarrolladas, y tratando de llevar a ese tipo de nivel la atención a la salud en las poblaciones más desfavorecidas. Y aquí pues se dio la oportunidad de poderlo hacer en las comunidades rurales marginadas más pobres del país. Ahí se crearon más de 3.000 centros de salud o unidades médicas rurales, como se les conoció en su momento, y en un principio fueron 48 hospitales rurales, pero la red de servicios fue creciendo paulatinamente. Y recuerdo que en una ocasión, estando con ustedes platicando, maestros, sobre lo que eran las carencias de salud en el municipio de Jicotepec, se dio la oportunidad de presentar el proyecto del Hospital de La Ceiba, como bien recordarán, y de construir también diferentes unidades médicas rurales en algunas zonas que carecían de servicios médicos en diferentes localidades, tanto del municipio de Huachinango como de aquí de la propia localidad de Jicotepec de Juárez. Y bueno, pues eso fue uno de los logros más satisfactorios, porque estando de presidente el licenciado Arbelio Vargas Posada, él nos escuchó, dio su anuencia para que pudiéramos presentar el proyecto, y recuerdo que fue bien recibido en la Ciudad de México por quienes se encargaban de proyectar la construcción de las unidades médicas, y se pudo construir el Hospital de La Ceiba, que tanto prestigio tuvo o ha tenido, y que ha servido muchísimo para atender problemas serios de salud de las poblaciones más afectadas y más vulnerables de la región de La Ceiba y del propio municipio de Jicotepec. Entonces esa fue de veras una de los logros más satisfactorios dentro de mi estancia en el hospital, al frente de lo que es la acción comunitaria del programa IMSS, actualmente IMSS Bienestar. Muy bien, pues muy interesante, me interesaba eso, porque sobre todo por ese hospital que toda la gente lo apreciamos, lo queremos, y qué importante fue que se haya realizado aquí y que tú hayas estado ahí, cara, para que lo pudiéramos haber traído aquí a Jicotepec, a la zona. Y pues muy bien, vamos a ir un corte y regresamos en un momento más. Vamos a darle oportunidad a nuestros patrocinadores. Estamos aquí en la Casa de Arte Miguel Ángel Paniagua, un lugar donde los invitamos a que se den una vuelta. Está aquí frente a la caseta en San Isidro, frente a la caseta de seguridad. Estamos grabando para TV3 Televisión de Jicotepec el programa Café, Arte y algo más. Regresamos. Porque usted lo merece. Econosuper le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo.
porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en EconoSuper. Si compras o vendes un vehículo en redes sociales, ten cuidado, asegúrate de no caer en un fraude. Cerciórate de la veracidad y la legalidad de este proceso. Si tienes alguna duda o desconfías, llama al 911. La Policía Estatal te acompaña. Con un gobierno presente, cuidamos de ti y tu patrimonio. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. ¿Qué onda? Pasen, termine y ya nos vamos. ¿Qué es eso? Mejor que lo haga tu hermana. ¿Qué tiene? Yo también puedo hacerlo. Ahí vámonos antes de que te pongas a hacer la comida. Aquí todos le entramos al caso. Oye. Seamos parte del cambio. Eliminemos los prejuicios y estereotipos de género. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Muy bien, pues continuamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec, que estamos aquí en Café, Arte y Algo Más con un servidor, León Amador López. Estamos en la Casa de Cultura y Arte y pues estamos ahora aquí con el doctor Ángel Flores, que lo conocemos, no es tan serio como lo ven que está, tiene lo suyo, pero bueno, está ahorita, las cámaras me lo han hecho que se ponga serio. Ángel, doctor Ángel o Ángel Flores, platícanos ahora de tu trayectoria, de tu relación con diferentes instituciones aquí en México y que te ayudaba a realizar tu trabajo y poder beneficiar a muchas personas. Sí, creo que algo muy importante a destacar es que la atención primaria es un concepto integral. Nadie puede lograr la mejoría de la salud de la población sin considerar todos los factores externos. La salud no es resultante de mis condiciones vitales, sino es la resultante de una interacción entre lo que yo traigo como herencia, la manera como yo vivo y el medio que me circunda. Yo puedo tener toda una carga genética favorable, pero si estoy en un medio ambiente desfavorable, pues obviamente va a ser un campo propicio para las enfermedades. Entonces no podremos lograr un avance importante si no tomamos en cuenta el entorno, el medio ambiente, qué tan saludable es el medio ambiente para que yo pueda desarrollarme plenamente como ser humano y qué tan favorables son mis estilos de vida, mis hábitos, mis costumbres, en la alimentación, en la higiene personal, en la forma de vestir, ¿sí? Todo lo que compete a la manera como yo vivo, como yo llevo mi vida. La salud, creo que el factor más importante tiene que ver cómo yo me comporto, cómo yo me relaciono con los demás, porque al final de cuentas no somos entes aislados, sino estamos en un estrecho vínculo con otros seres humanos y estamos en un estrecho vínculo con el medio que nos circunda. Entonces ahí es algo que debemos siempre tomar en cuenta. Si el medio ambiente es desfavorable y aparecen microorganismos o aparecen agentes causales de enfermedades, obviamente que van a afectar mi salud. Si yo tengo una carga genética favorable para la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, pues obviamente estas enfermedades van a surgir. Pero si yo hago un esfuerzo por modificar las condiciones del medio ambiente y yo hago un esfuerzo por modificar mis estilos de vida, puedo contribuir en mucho a mantener un estado de salud favorable. Y eso es lo que pretende la atención primaria. La salud no va a ser la resultante de que yo vaya al médico, de que me dé medicinas y de que con estas medicinas yo recupere mi salud. Estamos en una etapa que se habla de una transición epidemiológica y esa transición se refiere a que las enfermedades infecciosas que predominaron la mayor parte del siglo pasado, en la primera mitad del siglo anterior, en esa etapa de que había un franco predominio de las enfermedades infecciosas,
pues obviamente había mucho interés en encontrar agentes o encontrar recursos que permitieran resolverles. Pero a medida que estos problemas de salud se fueron desapareciendo, surgieron otro tipo de enfermedades que se denominan enfermedades crónico-degenerativas, entre las que se encuentran la diabetes mellitus, se encuentran la hipertensión arterial, se encuentran las enfermedades neoplásicas, se encuentran enfermedades neurológicas, padecimientos cardíacos y toda una serie de enfermedades que definitivamente afectan nuestra calidad de vida. Tienen que ver pues con nuestra salud y pueden afectar de manera importante nuestra salud si nosotros no tenemos en cuenta los factores que favorecen este tipo de padecimientos y que permiten que estos se incrementen. Entonces, la salud no es la resultante de que haya un servicio de salud oportuno, sino la combinación de toda una serie de recursos de la comunidad con la finalidad de apoyar a que el ser humano pueda encontrar un estado de bienestar físico, social, mental. Pero ahora aquí quisiera yo entrar a algo muy importante. Si esto es así, no puedes nada más pensar en la prestación de los servicios a través de una clínica, a través de un hospital. Se necesita hacer vínculos con otras áreas que están a cargo de mejorar las condiciones del medio ambiente, los que tienen que ver con el drenaje, lo que tiene que ver con la dotación de agua, por ejemplo, pero también lo que tiene que ver con evitar la contaminación del medio ambiente, evitar las emisiones de tóxicos en las fábricas, evitar la disposición inadecuada de basuras que tanto problema ocasionan a nivel mundial. Pues todo ese tipo de situaciones no corresponden a una acción que debe de realizarse en un centro de salud o en un hospital. Pero si nosotros, como responsables de la salud, hacemos esa clase de vínculos, es lo que comentan, pues obviamente que nosotros podemos lograr resultados extraordinarios del mejoramiento de la salud. Y eso llevó a que dentro de mi campo de acción yo estableciera vínculos con otras dependencias. Fui, en el caso de las comunidades indígenas, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional Indigenista, donde tenía voz y voto, donde yo podía impulsar proyectos de mejora comunitaria, que sabía que eran tan importantes como los centros de salud que se construyeron en las zonas indígenas o como los hospitales que también se realizaron en esas áreas. ¿Sí? Pues en el Instituto Nacional Indigenista fue vocal importante. Ahora, si algo tiene que ver desde la educación que uno recibe en cuanto al mejoramiento de la salud, pues obviamente si uno tiene una educación adecuada, pues el conocimiento y la información que uno recibe va a impactar de manera favorable en el estado de salud de la población. Eso me llevó a establecer coordinación con el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, porque bien, pues en las comunidades rurales, en las zonas campesinas, no había mucha disposición de escuelas. Entonces lo que hicimos fue, a través de este Instituto de Educación para los Adultos, hacer convenios con la finalidad de iniciar campañas de alfabetización. Y llevamos no nada más la primaria a esas comunidades, pudimos después introducir la secundaria y eso fue un gran beneficio para las zonas. ¿Sí? Otro logro importante fue el vínculo con el Instituto Nacional de Migración para las necesidades de salud de las poblaciones que desafortunadamente se desplazan entre comunidades, entre municipios, se desplazan entre estados de la República o se desplazan no nada más entre estados de la República, sino con otros países, fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, algo que llamó mucho la atención en Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, fueron los problemas de salud que se estaban nuevamente resurgiendo en Estados Unidos por la migración de la población mexicana. Y esto hizo que se creara una comisión que se llamó México-California, con la finalidad de atender los problemas de salud de los migrantes, desde el momento en que están en su comunidad, durante el trayecto y hasta el momento en que llegan a los Estados Unidos. Entonces ahí para mí fue una de las experiencias más gratas como miembro de esa comisión, porque pude compartir con funcionarios de Estados Unidos pues muchas experiencias respecto a las condiciones de salud de la población que emigraba, la población mexicana. A nosotros nos comenzó a llamar la atención la presencia de un problema grave de salud que es el VIH-Sida. El SIDA entró porque los migrantes que llegaban a Estados Unidos se contagiaban, regresaban a sus comunidades y en sus comunidades
eran agentes de transmisión para su familia. Bueno, al revés, nosotros fuimos medios para transmitir la tuberculosis en Estados Unidos. La tuberculosis es una enfermedad crónica que requiere de un tratamiento continuo, por lo menos sostenido, mínimo de 6 meses con los diferentes agentes que hay para poderlos controlar. Pero si hay un migrante que tiene tuberculosis y migra antes de terminar su tratamiento, lo que va a ocurrir es que al llegar allá a Estados Unidos, el temor de que puedan a él deportarlo, pues hace que no acuda a los servicios de salud, pero va a ser un agente de contagio, porque va a estar expulsando constantemente bacilos y hace que la población que está cerca de él se contagie. Entonces, lo que comenzamos a ver los expertos de Estados Unidos, y en el caso de nosotros como mexicanos, es de que nosotros teníamos un incremento de SIDA, pero ellos comenzaron a tener incremento de enfermedades como la tuberculosis y otro tipo de padecimientos. Entonces se hicieron convenios con la finalidad de poder hacer algo, con el propósito de poder controlarse. Esto me hizo participar en varios foros en Estados Unidos, en la Universidad de California, tanto de Los Ángeles como de San Francisco, y estuvimos con gentes y expertos de Texas, de Miami, y después se extendió hasta Chicago, donde tuve la oportunidad de presentar diversos trabajos y proyectos. Y creo que esto permitió dar un paso muy grande para proteger la salud de la población migrante. Son de los puntos más satisfactorios, y a eso me refiero con la necesidad de hacer otros vínculos interinstitucionales que para mí fueron gratificantes porque me permitieron, pues en el caso de nuestra población, contribuir a que mejoraran sus condiciones de salud. El otro proyecto también relevante fue el de tratar de crear proyectos en las comunidades rurales que les permitieran salir de ese estado de pobreza. Afortunadamente en el Seguro Social había la posibilidad de capacitar en las comunidades a gente en diversos oficios, en panadería, en belleza, en electricidad, en otro tipo de actividades, en artesanías, ¿sí? Y fue muy grato también el ver que en las comunidades pequeñas, con una inversión de 30,000 pesos, podía instalarse una panadería. Entonces una población que era eminentemente campesina comenzó a tener otras oportunidades, porque hubo la posibilidad de que pudiera haber panaderías en esa comunidad, hubo posibilidad de que hubiera gente capacitada para hacer instalaciones eléctricas, hubo gente que también aprendió carpintería ya más elaborada, y bueno, pues eso fue también otro de los logros importantes. Y quiero destacar que la Organización Mundial la Organización Nacional de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, acreditó la importancia de este tipo de proyectos y constataron que esos proyectos productivos que se impulsaron en diferentes zonas del país tenían una repercusión favorable no solo en la economía de la localidad, sino en su estado de salud. Y eso es algo pues que se dejó sembrado como una semilla que ha prosperado de manera importante. Estuve a cargo de la acción comunitaria durante más de 35 años. Cuando terminó ese periodo me jubilé y me invitaron a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, y ahí me tocó dar inicio al programa tan famoso que actualmente se conoce como el programa de adultos mayores. En ese momento nosotros éramos 3 personas que comenzamos a iniciarlo. Se creó el eslogan de programa de 70 y más. Fue así como inició. Para mí algo satisfactorio fue decirles que no me interesaba que se entregaran los recursos, sino se les educaba a la población sobre la manera más adecuada de utilizar esos recursos. ¿De qué sirve dar dinero nada más por dar si no se le enseña a la comunidad cómo puede aprovechar mejor ese dinero? ¿Cómo lo puede invertir? ¿Cómo puede hacer que ese dinero sea una fuente de beneficio para la población en diferentes campos? No solamente en el aspecto nutricional, sino en otro tipo de proyectos productivos que les pudieran servir a la gente para independizarse y ser cada vez más autosuficientes. Muy bien, pues muy interesante, Ángel, todo lo que nos estás platicando, pero vamos a darle oportunidad a nuestros patrocinadores para que también puedan presentar lo que ellos tienen
Aquí estamos en TV3, Televisión de Jicotepec, con Heriberto Carballo, en su programa Café, Arte y Algo Más con un servidor. Vamos y regresamos en un momento. Vive experiencias inolvidables en familia o con amigos en nuestros 12 pueblos mágicos. Por sus atractivos naturales, gastronomía y riqueza cultural, Teciutlán y Huejotzingo son los nuevos pueblos mágicos. Sorpréndete con los lugares asombrosos y conecta con la naturaleza. Maravíllate con su belleza y tradiciones. Gracias a un gobierno presente, hoy somos uno de los 2 estados del país con mayor número de pueblos mágicos. ¿Te atreves a vivir la magia? Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Atención Jicotepec, es momento de prevenir el dengue. Puebla registra más de 700 casos de esta enfermedad. Por eso te recomendamos lavar con agua y jabón recipientes como tinacos, piletas, cubetas, floreros y bebederos de animales. Voltea cualquier objeto que pueda acumular agua. Tapa todos los recipientes que contengan agua. Tira botellas, trastes y cacharros. Por tu salud y la de tu familia, sigue las medidas. Con prevención, Jicotepec sí avanza. Mole de la abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclore mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Cada año, en la mágica región de la Huasteca, los últimos días de octubre despiertan con un ritmo de tradición y misterio que llena las calles de alegría. El Xantolo, una festividad que celebra el retorno de las almas de nuestros seres queridos y se vive de manera diversa en cada rincón de la región. Las comparsas se unen para celebrar esta fiesta de forma única a través de la danza. Antes de iniciar cada danza, se realiza un ritual para pedir permiso y portar las máscaras con respeto. Las máscaras son la protección para guiar las almas de los difuntos en medio de la fiesta. La fecha más importante llega el 2 de noviembre, donde en un emocionante desfile despedimos a los difuntos que parten hacia el otro plano. Xantolo, una festividad multicolor que viste año tras año la Huasteca, parte del patrimonio inmaterial de nuestra región. Ven y únete a la fiesta de la vida, la muerte y la tradición. Pues muy bien, continuamos aquí en TV3, Televisión de Jicotepec, en Café, Arte y Algo Más. Muy bien, pues aquí estamos con el doctor Ángel. Yo podría hacerle preguntas, pero a lo mejor lo saco de la línea de lo que él está platicando. Y Ángel, síguenos platicando de lo que tú tienes, de lo que has hecho para el bien de las personas. Mira, yo creo que algo también que debe tomarse en cuenta, toda evolución. El concepto inicial de la atención primaria, que se centró en la definición de la Organización Mundial de la Salud, de considerar la salud como un estado de bienestar biopsicosocial, ¿sí? Resultó que ya no era suficiente para las necesidades que se fueron observando en la población. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es de que, si bien en sus inicios la atención primaria como tal dio resultados importantes, pues estas necesidades que fueron surgiendo de las enfermedades crónicas por su duración, por el sufrimiento físico,
el sufrimiento afectivo y algo muy importante, el sufrimiento espiritual que provocan, llevó a modificar el concepto de atención primaria y ampliarlo, ¿sí? Y hace unos años en Astana se refrenda la atención primaria como el fundamento para mejorar las condiciones de salud de una población, pero además se amplía el concepto para abordar la parte afectiva y lo que para mí es más importante, la parte espiritual. Entonces, la definición de la salud como el simple equilibrio biopsico-social, ¿sí? Biológico, psicológico y social, no tiene sentido si no se toma en cuenta el campo de la espiritualidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, no somos seres nada más orgánicos. El concepto de lo biopsico tiene que ver con la biología, tiene que ver con mi psicología, pero no somos nada más seres pensantes, sino somos seres biológicos, somos seres pensantes y somos seres sintientes. ¿Qué ocurre cuando en una familia o en un paciente aparece una enfermedad crónica degenerativa? Una enfermedad que no va a tener curación, una enfermedad que me cambió mi perspectiva de vida y que me hizo verla de manera distinta. Una enfermedad que me hace cuestionar el sentido de la existencia. Si me pregunta uno por qué yo me tuve que enfermar, por qué a mí me tocó este destino, cuál es la razón por qué esto surgió, yo no lo busqué. Entonces ahí es donde entra la nueva innovación que introduce la Organización Mundial de la Salud, de incorporar el concepto no nada más de lo afectivo, sino de lo espiritual. No hay una respuesta que me diga a mí, bueno, tu enfermedad apareció porque tus estilos de vida son desfavorables, porque el medio en el que te desenvuelves favoreció la aparición de la enfermedad, porque tú tienes la culpa, la dieta que has seguido por mucho tiempo propició que apareciera la diabetes, el consumo de sal excesivo hizo que te apareciera la hipertensión arterial. Sí, ya apareció, pero luego, ¿qué hago? La enfermedad está presente, no voy a poder curarla, pero debo tomar medicamentos y debo de hacer algo para que la enfermedad se presente, para que la enfermedad pueda controlarse. Entonces ahí entra algo que es el campo de la espiritualidad que debe tomarse en cuenta. Para un paciente que está encamado, que tiene una enfermedad grave, y para los familiares, tiene que haber algo que les dé esperanza, que les dé aliento, que les dé la posibilidad de decir, bueno, pues ya ocurrió, pero no me voy a quedar cruzado de brazos. Entonces se abre al campo de la espiritualidad y quiérase que no, al campo de la religión. Si somos seres espirituales, somos seres religiosos. Y obviamente pues para nosotros como médicos, como seres humanos, es muy importante que un enfermo crónico pueda entender que la vida no pierde sentido por el hecho de que se enfermó. La espiritualidad me hace sentir que la vida sigue conservando un sentido, una razón, porque yo a través de mi enfermedad y cómo la manejo y cómo reacciono ante ella, puedo ser alguien muy valioso para otros enfermos o para mi propia familia. Entonces, el campo de la espiritualidad me abre la opción de ser un modelo a imitar por quienes están conviviendo conmigo, por quienes llegan a padecer una enfermedad semejante a la mía, porque ven la forma en que yo reacciono ante esa enfermedad con un espíritu distinto, ¿sí? Con optimismo, con el deseo de que yo puedo cambiar mi destino aún en estas condiciones tan difíciles. Y entonces, bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos mucho campo de acción. Pero ¿qué ocurre con los servicios de salud en México y en todas partes del mundo, maestro? Pues sucede que sencillamente nos concentramos tanto en lo físico, en lo biológico, que nos olvidamos de que somos seres sintientes. ¿Sí? Para un médico es más fácil decir, sabe que yo necesito que se hagan los estudios de laboratorio, yo necesito que usted se haga un examen de orina, que se haga una biometría hemática, que se haga una química sanguínea y que se haga también estudios de imagenología, unas radiografías, un ultrasonido, una resonancia magnética, una tomografía computarizada, por ejemplo. Bueno, llegamos a un nivel de finura en el que yo le puedo decir con precisión qué tan alteradas están
diferentes variables de su organismo. Puedo medir la hemoglobina, puedo medir la creatinina y puedo decirle, ¿sabe qué? Mire, con un nivel de precisión y de exactitud es tanto. Si usted tiene 180 de azúcar en la sangre, su creatinina se elevó a 6, necesita ya un tratamiento distinto a lo que está llevando. Pero ¿cómo medimos el dolor? ¿Cómo medimos el sufrimiento? No hay un procedimiento que me diga qué tanto estoy sufriendo yo por la presencia de una enfermedad. Entonces, ante este reto que los servicios de salud presentan, ¿qué cosa es lo más fácil? Pues me centro en lo que yo conozco y lo que puedo medir. Y hago a un lado lo que no puedo medir, lo que no puedo cuantificar. Y me olvido de que el ser humano es un ser pensante, pero también es un ser sintiente. Y el campo de la espiritualidad me obliga a actuar, aunque no pueda yo saber qué tanto le está doliendo a un paciente, o qué tanto sufrimiento tiene. Pero el paciente sí lo sabe, la familia lo sabe y lo percibe. ¿Cómo nosotros podemos actuar en ese momento? Pues sencillamente tratando de humanizar nuestros servicios. Algo que es una queja reiterada en todos lados, la deshumanización de los servicios de salud. El médico se concentra a escuchar de usted sus síntomas, sus molestias, integra un diagnóstico, hace una receta y se olvida de usted como ser humano. Y esto es algo que dentro de mi campo de acción, últimamente ya jubilado, ya separado de esto, me hizo, por la propia experiencia que viví en carne propia, pues tratar de modificar este estado de cosas. Algo tenemos que hacer contra la deshumanización de los servicios de salud. Y bueno, pues como director de un hospital en Puebla, a los que logramos llevar a un nivel de excelencia muy alto, pude yo encontrar caminos para poder abordar este aspecto que les estoy comentando de la parte de espiritualidad. Y atender a los enfermos con enfermedades graves, como de tipo de cáncer, a las mujeres con cáncer de mama, a los pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo, y ver la repercusión tan grave que tiene para sus familiares. Tener un enfermo crónico en la familia es una situación muy difícil, muy dolorosa, pero tenemos que seguir viviendo. Entonces ahí es donde nosotros encontramos el camino para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y bueno, con base en la experiencia escribí un libro que se llama Acompañamiento con Amor, una esperanza ante el sufrimiento. Y ese libro está destinado a los enfermos crónicos, pero a los familiares que tienen que estar al lado de un enfermo crónico. Y lo más importante es ese acompañamiento amoroso dentro de una familia por parte de los familiares y por parte del enfermo. Una enfermedad crónica puede hacer que el enfermo cambie radicalmente y se vuelva una persona difícil de tratar. ¿Sí? O los mismos familiares pueden caer en este tipo de situación. Pero lo que no podemos hacer es dejarnos vencer por el desaliento y tenemos que luchar, porque al final de cuentas lo que nos une en la familia es el amor, es el cariño. Y si yo siento un cariño por un enfermo crónico, que puede ser mi esposa, que puede ser un hijo, que puede ser un hermano, y hago lo posible porque este hermano deje de sufrir, este paciente deje de sufrir, bueno, al final, ¿qué puedo hacer yo para que esto se den las mejores condiciones posibles? En primer lugar, reconocer que la enfermedad tiene un sentido, una razón. No es producto de que algo que yo hice mal, no es producto de que algún pecado que yo haya cometido. Sencillamente las circunstancias de la vida hicieron que yo presentara esa enfermedad. Pero yo tengo la libertad de decidir cómo voy a reaccionar ante esa enfermedad. ¿Me dejo abatir por el desaliento o me pongo a luchar para salir adelante? El enfermo crónico todavía tiene mucho camino por hacer, tiene mucho camino por andar. Tiene un legado, no solamente material que dejar, sino tiene un legado espiritual que puede transmitir a la familia. ¿Qué pasa si la persona enferma se transforma en un modelo, ¿sí?, a imitar por el resto de la familia? ¿Qué pasa si acepta con entereza su enfermedad? ¿Qué pasa si sirve de enseñanza con su comportamiento, con su actitud para otros pacientes o para otros familiares?
Bueno, en el momento en que esto se reconoce, cambia la perspectiva del enfermo. ¿Sí? Esto yo lo viví en carne propia, primero con mi padre, cuando él enferma de un padecimiento grave, en que al principio él reaccionó de una manera agresiva, y en el momento en que él estaba ya en las últimas etapas de la enfermedad, me senté frente a él y le dije: papá, ¿cómo quieres que nosotros te veamos? ¿Qué imagen quieres dejar entre mis hermanos, entre nosotros? ¿Quieres que te veamos como el papá que se dejó doblegar por la enfermedad? ¿O que te veamos como siempre te hemos visto, como el papá que siempre supo enfrentar la adversidad? En cuanto él oyó esto y se puso a reflexionar, cambió radicalmente. ¿Sí? Encontró una nueva razón para vivir. Y su legado espiritual, el legado espiritual que él nos dejó, fue de un legado espiritual de alguien que supo salir adelante. Y a partir de esas experiencias y con todo lo que me ha tocado vivir atendiendo enfermos crónicos, lo que yo le puedo decir a un paciente crónico: usted no tiene el camino cerrado. En las manos de usted está decidir cómo va a actuar ante su enfermedad. Quiere ser un modelo para sus hijos, quiere dejar un legado espiritual de fortaleza, o bien quiere dejar un legado espiritual de una gente que se rindió, que fue agresivo, que no supo sobrellevar la enfermedad y que murió sintiéndose compadecido por su familiar. Si usted no quiere que lo compadezcan, tiene que actuar de una manera distinta. Que vean que usted reacciona de un modo diferente, que digan qué valiente fue él ante la adversidad. Ese es lo más valioso y ese es el enfoque espiritual que se está tratando de dar en la prestación de los servicios. Y la experiencia de tantos años es lo que me hizo construir ese libro. ¿Cómo se llama el libro? Acompañamiento con amor, una esperanza ante el sufrimiento. Y el libro aborda diferentes aspectos importantes. Aborda la inquietud de por qué yo me enfermé, por qué mi familia, por qué nosotros. Aborda el problema de las emociones, todo aquello que vive uno en el momento que aparece una enfermedad. Aborda el problema del resentimiento de la familia, lo que se va viviendo. ¿Sí? Aborda el problema de lo que es el remordimiento. Aborda el problema de lo que significa la pérdida de fe. Aborda lo que es la alternativa de la oración como un medio de fortalecimiento espiritual. Aborda lo que es la definición de lo que son las enfermedades crónicas degenerativas, el concepto y todo lo que significa. Aborda también lo que es los cuidados paliativos, cuando ya no hay posibilidades de curación, ¿qué puedo hacer? Pues al final de cuentas siempre hay recursos para salir adelante. Y estos cuidados paliativos son muy importantes. Aborda un capítulo completo sobre la tanatología y algo que también para mí tiene mucha relevancia, el legado material y sobre todo el legado espiritual. Pues muy interesante, doctor, lo que nos ha platicado de este libro. Ojalá algunas personas que les interese el libro pues se comuniquen aquí a esta televisora con un servidor, y si no directamente contigo, Ángel, para poderlo tener, o cómo buscar el medio para que les llegue. Y vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más. Estamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec, en su programa Café, Arte y Algo Más, aquí en un lugar muy bonito. Desen una vuelta, van a disfrutar la Casa de Arte Miguel Ángel Paniagua, aquí en Jicotepec, aquí en San Isidro, donde está la caseta, enfrente, luego, ahí ven una casa de 3 pisos, esa es la Casa de Arte Miguel Ángel Paniagua. Aquí los esperamos, regresamos en un momento más. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, loza, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles. Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas.
Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar. Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras, con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Actuarme con mi amiga, no pude hacerlo, porque no te caía bien. Pintarme el cabello de verde, no pude hacerlo. Dijiste que me vería ridícula. Aprender a bailar, no pude hacerlo, porque te daban celos. Visitar a mi familia, no pude hacerlo, me daban vergüenza los moretones. Vivir, no me dejaste. Reconoce las señales. Si vives cualquier tipo de violencia, no estás sola. Llama al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Continuamos aquí en TV3, Televisión de Jicotepec. Estamos aquí en Café, Arte y Algo Más con el doctor Ángel Flores Alvarado. Él es de aquí de Jicotepec. Empezó hablándonos de donde estudió en otro lado, pero estudió aquí en la escuela del padre Panchito. Por ahí inició sus estudios. Le tocó todavía cuando iniciaron Cruz Azul, por ahí también estuvo en la primaria también. Y pues es oriundo de Jicotepec, de la familia Flores Alvarado, de don Agustín Flores. Creo que muchos lo conocen, las nuevas generaciones a lo mejor no, pero es oriundo de Jicotepec, Juárez. Y pues yo quisiera que, ya se nos ha ido el tiempo, que no dejara de que nos platique de otro libro que está por ahí en Amazon y que es interesante que nos platique. De hecho no es otro libro, es la segunda edición. Es la segunda edición. La primera edición del libro se publicó en Amazon durante la pandemia. Y no hubo muchas posibilidades de hacerle una gran difusión, pero sí hubo mucha gente que pudo tener acceso a él, y los testimonios que me dieron son muy positivos en el sentido de lo que ayudó para los enfermos. Recuerdo de una maestra que fue mi maestra de inglés en la secundaria aquí en Jicotepec, que se comunicó conmigo para decirme: hijo, tuve una hermana que enfermó de cáncer, te quiero decir que cuando estaba en la parte más dolorosa de la enfermedad, le dejé el libro, comenzó a leerlo, y llegó un momento en que dijo: yo quiero esto, tomó la decisión sobre su enfermedad, ya dejó de quejarse, y lo más importante, dijo, es que ya murió en paz. Dijo, pues para mí fue muy gratificante, recibí observaciones, recibí comentarios de amigos que están en Estados Unidos ejerciendo la profesión, y me sugirieron agregar un capítulo nuevo, me sugirieron ampliarlo, y la misma experiencia de la pandemia me hizo complementar con toda una serie de conocimientos adicionales. La pandemia fue algo que nos movió a todos, porque seguramente mucha gente vivió el problema que voy a mencionar. Por las mismas condiciones de contagiosidad, el enfermo tenía que aislarse. Y en muchas clínicas y hospitales que llegaban los enfermos, los familiares no tenían acceso al enfermo, no podían verlo. Dice, bueno, ¿cómo se puede dar el acompañamiento amoroso si no puedo estar cerca de mi paciente? Pues afortunadamente hubo muchas opciones, porque estuvieron a través del teléfono, la comunicación por videollamadas, ¿sí? La posibilidad de atender a los enfermos en su casa. Mucha gente aprendió a usar el oxímetro de pulso, a tomarse la presión arterial, a tomarse la temperatura, y son toda una serie de medidas que se pueden aplicar en la casa. Hay una tendencia actual a evitar que los enfermos terminen sus últimos días en los hospitales, y que preferiblemente estén en sus casas, cerca de sus familiares para el último adiós. Todos somos seres finitos, y al final de cuentas que yo tenga la opción de poder estar con los seres queridos
y no en una terapia intensiva donde nada más pueden entrar de lejitos. O si acaso entrar alguien, uno solo, digo, ¿qué objeto tiene que una persona a la que yo amo tanto pase sus últimos días conectado a equipos, aparatos costosos, cuando tengo la posibilidad con los recursos actuales de dar la atención en el domicilio? Es preferible que el paciente terminal acabe sus últimos días en paz en su casa, rodeado de sus familiares y de sus seres queridos, como antes se hacía. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que trabajar. El libro llegó a muchas gentes que tienen una labor voluntaria en los hospitales. Hay gente que vivió experiencias similares y que trata de alguna manera de compartir sus experiencias, sus vivencias. Y existen voluntarios que van a los hospitales con la finalidad de ayudar a otros enfermos, de orientarlos, de compartir sus experiencias y sus vivencias. Esto fue algo muy gratificante que a mí me tocó vivir en el hospital donde pasé los últimos días, los últimos años de mi vida profesional. Entonces lo que hicimos ahí, dije, bueno, pues si esta labor tan bonita que realizan, tan importante, pero digo, no va a ser completa si no capacitamos a la gente en lo que es el acompañamiento amoroso, si no mostramos el camino. Afortunadamente hubo una organización en Puebla de voluntarios altruistas que me dijeron, oiga doctor, es que nosotros recibimos muchos pacientes por enfermedades crónicas o muy graves, o recibimos a los familiares que se vienen a quedar con nosotros. Dice, ¿cómo le hacemos para atenderlo? Dice, está la cocinera, está el que atiende la farmacia, está el que atiende la recepción, pero se angustian muchísimo. Y ahí fue donde surgió la posibilidad de hacer un curso de capacitación para personas que deseen hacer el acompañamiento amoroso. Bueno, los resultados fueron impactantes porque al final de cuentas los que participaron en ese curso se dieron cuenta de que ellos tenían también mucha carga emocional, muchas situaciones difíciles. Dice, ¿cómo puedo yo ayudar si yo mismo estoy con serios problemas en los trastornos emocionales? Y bueno, pues primero formar capacitadores que sean capaces de reconocer sus propias debilidades, que sean capaces de manejarlas y que sean capaces de transmitir un mensaje de esperanza. Y fueron varias sesiones, pero al final de cuentas lo que yo pude observar en ellos fue algo distinto. Así como decía yo que los enfermos pueden ver la importancia de su labor sencillamente con la forma como actúan, yo les decía a la señorita, dice, es que doctor, yo soy simple cocinera. Decía yo, señora, si usted prepara los alimentos con amor, piensa en la gente que va a consumir esos alimentos, y a la gente que llegue con usted le da una sonrisa, le da una palabra de aliento, ¿usted cree que no va a tener un gran impacto en ella? Se quedan pensando y dicen, no, pues sí, doctor. Entonces, en lugar de angustiarse, en lugar de tratar de eludir, ¿sí?, la cercanía con el enfermo que estaba sufriendo o con lo familiar que estaba sufriendo, darles una sonrisa, prepararles los alimentos con cariño y servírselos con amor. Lo mismo al de la farmacia. Dice, si usted trata a las personas que vienen a buscar sus medicamentos de una manera distinta, que no sea burocrática, los trata como seres humanos, comparte con él sus sentimientos, los alienta con las palabras que ustedes salgan de su corazón, usted está contribuyendo mucho. Entonces, esa experiencia de formar capacitadores o de formar gente en el campo del acompañamiento amoroso, dice que sí es posible modificar esa actitud de deshumanización que existe actualmente entre nosotros como seres humanos. Y me va a permitir a mí solidarizarme con el enfermo, y lo más importante, me va a permitir solidarizarme con la familia. En cualquier momento yo puedo pasar por una situación similar. Si yo actúo como ser humano, si yo humanizo mi actitud, humanizo mi comportamiento, y veo en el enfermo un ser humano como yo, con eso avanzamos muchísimo. Pues Ángel, ya se nos ha terminado el tiempo,
Ya nos están haciendo señas que ya se nos el tiempo, ¿sí? Pero muy interesante lo que has platicado. Ojalá tengamos la oportunidad de volverte a tener aquí en un programa, porque creo que esto es algo que nos sirve a todos y es de gran utilidad. Y pues te agradezco porque viniste aquí al programa, a pesar de que vives fuera, vives en Puebla y pudiste estar aquí con nosotros. Gracias y pues un saludo a la gente. Sí, muchas gracias, un saludo afectuoso a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este momento. Y bueno, por nuestra disposición a participar en lo que yo pueda y que yo puedo contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, pues adelante. Muy bien, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en TV3 Televisión de Jicotepec, aquí en este su programa Café, Arte y algo más, con un servidor, León Amador López, aquí en este lugar tan bonito, Café de Arte Miguel Ángel Parqueagua. Los esperamos todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. En la mágica región de la Huasteca, los últimos días de octubre despiertan con un ritmo de tradición y misterio que llena las calles de alegría. El Xantolo, una festividad que celebra el retorno de las almas de nuestros seres queridos y se vive de manera diversa en cada rincón de la región. Las comparsas se unen para celebrar esta fiesta de forma única a través de la danza. Antes de iniciar cada danza, se realiza un ritual para pedir permiso y portar las máscaras con respeto. Las máscaras son la protección para guiar las almas de los difuntos en medio de la fiesta. La fecha más importante llega el 2 de noviembre, donde en un emocionante desfile despedimos a los difuntos que parten hacia el otro plano. Xantolo, una festividad multicolor que viste año tras año la Huasteca, parte del patrimonio inmaterial de nuestra región. Ven y únete a la fiesta de la vida, la muerte y la tradición. Ven y vive la moda vaquera en Mundo Vaquero. Tenemos las mejores marcas en botas y botines, la más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, Tombstone y Justin. Viste a todo galope en Mundo Vaquero. Ven, hijo, ¿a dónde llevas a Dina? Lo voy a llevar a la azotea y va a ser su casa. No, hijo, Dina necesita un ambiente seguro para vivir. ¿Y por qué los vecinos tienen a Toby en la azotea? Ay, porque ellos seguramente no saben lo que es el bienestar animal. Está bien, papá. Protege a tus animales de compañía, manténlos sanos, bien alimentados y sin sufrir ningún tipo de maltrato. Es tu responsabilidad. Súmate, sé un embajador del bienestar animal, promoviendo la tenencia responsable. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.